Hola chicos, buenos días. En breves momentos iniciamos, ¿sí? El simposio de responsabilidad social.
Bueno, buenos días a todos. Un saludo. Iniciamos en esta sesión de la mañana de hoy con el primer simposio de responsabilidad social corporativa en el marco del quinto Congreso Internacional de la Red GADE. Para ello tenemos ponentes de nivel internacional, mucha experiencia científica. Tenemos al doctor Valentín Molina Moreno de la Universidad de Granada, España. Tenemos también a la doctora Yelina Silveira Pérez de la Universidad de Sucre, en Colombia, de Cuba. Tenemos al doctor Víctor Messenger de la Universidad Católica de Murcia y tenemos un invitado especial también que nos llega desde Italia. Además de eso, pues estaré resumiendo este congreso también desde mi postura y mi persona con una ponencia internacional también. Le vamos a dar la palabra sin más, en aras de aprovechar el tiempo y el intercambio con los ponentes, al doctor Valentín Molina Moreno. Antes de eso, saludo a la audiencia. Ya tenemos una audiencia de más de 70 personas conectadas en la mañana de hoy. Los felicito por la participación también a todos los que están aquí en la inauguración del Congreso y le doy la bienvenida a todos los estudiantes, docentes, profesores, investigadores, colaboradores y profesionales que en la mañana de hoy se interesan por la responsabilidad social corporativa y su incidencia en la sociedad contemporánea. Sin más, le damos la palabra al doctor Valentín Molina Moreno, fundador también de la Red de Gestión Administrativa, Deportiva y Empresarial y miembro de honor de dicha red. Adelante, doctor. Tiene usted los micrófonos y toda la atención de nuestro público en esta sala. Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias, presidente José Sanabria. Si hay algún mérito en crear esta red, en dar esas cifras tan importantes que habéis hecho en la inauguración, os doy la enhorabuena a todo el comité organizador. Es al señor Sanabria y a su excelente equipo y staff, compuesto por personas y profesionales de altísimo nivel, sobre todo a nivel personal, que hacen posible que esta realidad sea pues un proyecto que sigue vivo, que sigue creciendo. Y se me escucha abajo, voy a darle caña a los altavoces. Ahora, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Se me escucha mejor. Ahora sí. Ahora. Gracias. Lo primero, reiterar mi agradecimiento. Este es un proyecto que nace con ilusión, es un proyecto que nace del ADN de lo que nos vincula a los pueblos de Iberoamérica y a América y ahora a Asia también, con la incorporación de esta universidad en Corea del Sur. Este es un proyecto que entiende que el ser humano es un ser que el Homo sapiens es un ser común, con objetivos comunes, con objetivos globales, que tenemos más o menos todos los mismos problemas, que tenemos las mismas inquietudes, que nos enfrentamos a las mismas realidades y paradigmas viviendo en Corea, que viviendo en España, que viviendo en Colombia, y que por eso cuando tenemos problemas globales tenemos que dar soluciones globales, ¿no? Este congreso da esta peculiaridad o tiene esa peculiaridad, ¿no? Desde que se creó, este ya es el quinto, nacía con esa vocación. Cada año se incorporan más universidades, más investigadores, más transversalidad de conocimiento y eso demuestra que es un proyecto que tiene futuro. Es un proyecto que tiene un ADN de cooperación, un ADN de competición, un ADN de investigación, un ADN de inclusión y un ADN que hace que todos los que nos gusta la investigación, la ciencia y el conocimiento, pues tengamos una plataforma donde poner en común todas estas peculiaridades, ¿no? Porque yo estoy seguro, y lo digo así, que todos los que estamos aquí, todos y todas de los que estamos aquí, tenemos un objetivo en común, que es cómo el conocimiento puede hacernos mejores personas, mejores investigadores y que la sociedad en su conjunto tenga un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambiental, ¿no? Mi ponencia va a ir un poco, mi trabajo de mi línea de investigación es sobre la economía circular. Voy a compartir pantalla para que
Ajá. Sí, ¿la ven ustedes? Todavía no. Vale. Ahora Gracias. sí, ahora sí, ¿Ahora? ahora sí, ahora sí, Vale. ¿Ahora no? ahora sí, Bien. adelante. Pena. Bueno, pues nada, esta ponencia está hecha con mis queridos colaboradores, el profesor Francisco Gálvez, que hoy tiene también una ponencia, y la doctoranda Bruna Silva, que son personas también muy vinculadas a la red GADE, están creciendo y pronto pues, me superarán en todos los órdenes. Bien, fijaros, esta ponencia, cuando yo me planteó el profesor Sanabria, el presidente Sanabria, oye, ¿de qué puedo hablar yo? ¿Cómo puedo motivar a nuestros queridos participantes y amigos de la red GADE? ¿Cuáles son los retos que tenemos como humanidad? ¿No? ¿Cuáles son los retos que tenemos como especie? ¿No? Entonces, bueno, pues yo trabajo en la economía circular y la economía es una ciencia que me ayuda a tomar decisiones para optimizar unos recursos escasos y limitados, ¿vale? Ese es el concepto de la economía lineal, ¿no? Tengo que optimizar unos recursos, factores productivos, con el objeto de producir bienes y prestar servicios para cumplir las ilimitadas necesidades del ser humano. Ese es el concepto de la economía lineal. Un concepto de la economía, la palabra economía viene de una palabra griega que significa la gestión de la casa. Pero el problema es que la economía lineal, aunque me dice que los recursos son finitos, pero no me dice nada de externalidades negativas. Entonces, resulta que el modelo de economía lineal que hemos establecido como especie para mejorar lo que es nuestra formación bruta de capital, para mejorar nuestro bienestar económico neto, para generar formación bruta de capital, lo que ahora llamamos tecnoesfera, es una palabra muy interesante, la tecnoesfera. Resulta que todo lo que ha hecho el ser humano desde hace 12.000 años que empezamos a domesticar la agricultura en Globeti Pack, en Turquía y en la zona de Oriente Próximo, bueno, pues tenemos que plantearnos si el modelo que establecimos de esa domesticación de la economía y de los recursos naturales y minerales, pues es un modelo que ha servido obviamente pues, para mejorar y hacer que nuestra especie crezca con una cantidad de aportaciones en el orden tecnológico, científico, etcétera, pero que resulta que ese modelo de economía lineal ahora mismo produce una serie de lo que ya se llama en economía las externalidades negativas que hacen que ya los beneficios, perdón, que esas externalidades negativas sean superiores a los beneficios de las mismas, ¿no? El cambio climático es una de las externalidades negativas que está produciendo, ¿no? Ahora mismo estamos en 413 partículas por millón. Estamos muy partículas por millón emitidas alrededor en base a 50 gigatones de emisión de gases de efecto invernadero, que hace que la actividad humana, la actividad económica, pues esté modificando sustancialmente las condiciones y habitabilidad del planeta, ¿no? Entre esas externalidades negativas, aparte del cambio climático, tenemos toxicidad ambiental, pérdida de biodiversidad y también una que es la de descompensación de compartir riqueza, ¿no? Yo en otras ponencias digo que si miramos los índices de Gini de los países vemos que uno de los grandes retos que todavía tiene la humanidad es repartir la riqueza que genera la humanidad, ¿no? Bueno, pues cada vez esa riqueza se está concentrando en muy pocas personas, muy pocas organizaciones, y la grandísima mayoría de la población pues no vive con los estándares de calidad y de bienestar económico neto que deberían de vivir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa toxicidad ambiental que está repercutiendo en el agua, en el aire, en los alimentos, en el suelo. Hay ya países que tienen problemas de reproducción por temas de castración química, por los nitrógenos que nos estamos tomando. Hay ya países que se están gastando, el otro día leí un informe que el coste medio de la contaminación en Europa era de 1.276 euros persona. Son una externalidad por culpa de la contaminación de la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos generando un tipo de enfermedades que hacen pues que el ser humano pierda capacidad por culpa de una toxicidad para la cual biológicamente no está diseñado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tenemos entonces que hacer una vez que sabemos que tenemos unas causas y unos efectos de externalidades negativas derivados del modelo de economía lineal? Bueno, pues tenemos que plantear un nuevo modelo de economía. Antes se llamaba economía verde, ahora se llama economía circular. Esto empezó sobre todo a moverse a partir de los años 90, fueron dos economistas que hablaron del capital natural, pero después en el año 1972 se habla ya de que tenemos algunos problemas, que estamos viendo descompensaciones derivadas del antropoceno. El antropoceno es cuando nuestra especie ha modificado sustancialmente las condiciones de habitabilidad del planeta.
Yo lo digo por recordar que en el Holoceno fue un periodo de 10.000 años donde la temperatura fue más o menos 1 grado. Gracias al Holoceno nuestra especie existe. Nosotros somos un conjunto bioquímico de 60 billones de células. Bueno, pues fue gracias a unas condiciones climáticas y una más o menos estabilidad, más o menos 1 grado, donde se empezaron a dar estructuras moleculares complejas, ¿vale? Nosotros, nuestra especie en 150 años, estamos cerca de subir la temperatura 2 grados. ¿Esto qué significa? Que no estamos siguiendo los patrones normales de lo que es la creación de vida y la creación de ecosistemas que hacen que Sapiens pueda vivir en este planeta. Ante esta magnitud de problemas, y me podría extender horas y horas hablando de externalidades negativas y cuantificándolas, después daré algunas referencias de libros y de informes para que el que esté interesado las pueda seguir. Establecimos en el año 2014 un nuevo concepto, bueno, sobre todo en el 2014 sí que seguía la fundación Ellen MacArthur Foundation, que es donde yo empecé a trabajar más con la economía circular. Entonces decimos, señores, tenemos una economía lineal que se dedica a extraer, a producir, a distribuir, a consumir y a generar basura. Y debemos de replantear el modelo de economía lineal para por lo menos evitar la parte de basura, para por lo menos evitar la toxicidad ambiental, la toxicidad de la tierra, las 6 islas de superplásticos que tenemos en el océano. Les puedo decir que en Europa cada semana nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, por la cantidad de impurezas que tienen nuestras aguas y nuestros alimentos, ¿no? Somos unos grandes generadores de basura. Cada europeo, en España, por ejemplo, cada persona genera 460 kilos de basura año. Cada persona. Somos 47 millones de personas, más 80 millones que venían a visitarnos hasta el año 2019. Por multiplicar por 450, 460 kilos de basura generada, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que plantearnos un modelo que se habla de la circularidad. ¿Y por qué hablamos de la circularidad? Hablamos de la circularidad porque lo que tenemos que hacer es saber qué hace la naturaleza para que sea una gran digestora de nutrientes, en este caso biológicos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy un manzano, genero manzanas no para que venga un sapien a comérselas. Genero manzanas para que cuando maduran caigan en el suelo del manzano y yo las recupere y sean mis nutrientes para que yo como manzano el año siguiente pueda seguir sobreviviendo. Bueno, pues si esto nos pasamos en los ecosistemas industriales, cada vez que yo utilizo algo, este bolígrafo mismo, y ya no lo utilizo, ¿por qué tengo que tirar todo este bolígrafo más la energía embebida del mismo para solo utilizar una parte mínima de todo este artefacto? Por eso el concepto de economía circular es un concepto de economía regenerativa y restaurativa, por concepto, intención y diseño. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo creo un bolígrafo, no es solo para utilizar la tinta. Puedo recargar la tinta, pero lo que nunca debo de hacer es tirar todas las piezas de este bolígrafo a la basura. Puedo utilizar cada pieza para reincorporarlo o al mismo proceso productivo para hacer otro tipo de bolígrafo o el mismo bolígrafo o a otros procesos productivos que requieran polímeros, ¿vale? Entonces, esto no tiene sentido. No puede utilizar cada año millones de materiales. El mundo utiliza más de 100.000 millones de toneladas de materiales. Nuestro planeta, cada año, hay una fecha que se produce en agosto, donde el planeta ha consumido más recursos de los que puede generar en un año. Es decir, que estamos a crédito. Todos estamos viviendo ahora mismo una crisis. Después de la pandemia ha venido la crisis de los materiales, la crisis de la energía. ¿Por qué se está produciendo esto? Porque ya empezamos a notar, estamos 7.600 millones de sapiens, que empezamos a notar una escasez de materiales bastante importante para los procesos productivos. Entonces, la economía circular me dice, mire usted, haga usted una economía regenerativa y restaurativa por concepto, intención, diseño e implementación, donde utilice energías renovables, ¿vale? Y genere el mínimo de externalidades negativas. Mitíguelas o elimínelas. Un concepto total y absolutamente contrario al concepto de la economía lineal, que es usted extraiga, utilícelo y tíralo a la basura. Usted, eso genera, bueno, la economía circular me está diciendo que regeneremos, que restituyamos, que generemos nuevos nutrientes tecnológicos, que incorporemos a los procesos de ecodiseño e industriales para generar productos y prestar servicios con el mínimo de externalidad negativa.
Tenemos ya ejemplos como en Japón, en Alemania, en Dinamarca, en Francia, en Estados Unidos, en China también ya hay mucha economía circular, pero el gran problema, según el informe Davos, es que la economía circular, desgraciadamente, no está creciendo. Incluso el año que hizo el report, la reunión de Davos, en 2019, el informe que hicieron era que la economía lineal, el circular era el 8,6% de la economía mundial. Y el año anterior había sido el 9,1%. No sé qué nos pasa como especie, no sé si no hemos visto todo en la película Interestelar, pero desgraciadamente, y no lo digo yo, lo dicen los 2.500 expertos de Naciones Unidas, del IPCC, no estamos haciendo las cosas como no deberíamos de hacerlas. Una de las cuestiones es, oiga, es que no transicionamos a la economía circular porque no es creadora de empleo. Eso no es cierto. Hay informes ya donde se establece que si estuviésemos transicionando más hacia la economía circular, crearíamos empleos. Empleos que no existen, pero empleos que están existiendo y que se están llevando a cabo en el mundo para mitigar y generar un modelo económico, lo que se llama la triple bottom, un modelo económico donde necesitamos más desarrollo económico, social y ambiental, pero que vaya ligado. Ya no nos vale solo crecer económicamente. Tenemos que crecer económicamente, pero con el mínimo de externalidades negativas. Recordemos cuáles eran: toxicidad, emisión de gases de efecto invernadero, cambio climático, pérdida de biodiversidad y la quinta, que es la desigualdad de renta. La desigualdad de renta crean conflictos. Esta mañana he visto el informe de golpes de Estado de África. Sabéis que hay en un país de África ya otro golpe de Estado. Claro, cuando no hay una riqueza repartida, cuando la mayoría de la gente no vive bien, pues se producen inestabilidades en los países. En nuestra regla de gestión deportiva, esto influye en la gestión deportiva, influye que no llueva el mantenimiento de instalaciones deportivas, influye en la instalación de energías renovables, influye en cuando hago un deporte, si debo hacerlo bajo el paradigma de la economía circular. Por supuesto que influye. Y en este sentido, esa influencia debemos de mitigarla. Y este tipo de congresos nos sirven para decir que no hay un planeta B, que no hay un estadio B, y que si no estamos planteando un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambiental, será difícil que nuestro propio planeta nos sustente como especie. Recordemos que hay unos 15 millones de especies. Somos una más. Para el planeta no somos ni significantes. Mañana el planeta cambia un poquito el eje de inclinación de la Tierra y volvemos a una extinción. Mañana cambia el pH de los océanos y se empiezan a acidificar más de lo que están y no hay peces. Mañana cambia en ese cambio de inclinación y no hay estaciones. Si no hay estaciones, no hay agricultura. Recordemos que la agricultura se da por las estaciones. Y si no hay agricultura, podremos tener invernaderos, podremos hacerla, pero no habrá para sustentar a 7.600 millones de personas. Voy terminando porque estoy seguro que después pues, otros ponentes harán reflexiones y tampoco quiero yo cansar a nuestros queridos oyentes de lo que está significando este nuevo paradigma de este cambio climático, de este nuevo paradigma de cómo la economía circular debe ser un instrumento pues, para intentar arreglar lo que Sapiens está destrozando o no está conservando, no está cuidando. Y les recomiendo para los Reyes Magos de Oriente, ustedes saben que somos de cultura en España judío-cristiana, entonces si te portas bien durante el año te traen regalos y si te portas más te traen carbón. El carbón este año creo que no nos lo van a traer porque está muy caro. China necesita todo el carbón del mundo y creo que para los Reyes Magos no hay. Pero si yo les voy a pedir que les pidan a sus Reyes Magos estos libros. El planeta inhóspito, que es espectacular, un libro muy bueno, el número 1 según The New York Times, es mucho peor de lo que imagina. Quien sea pesimista que no lo lea, o que sí lo lea, como dice nuestro amigo Tim Flannery, y Aquí en la Tierra, que es un libro para pesimistas y optimistas. Bueno, de la física del futuro nos da unas reflexiones de cómo debemos de entender y gestionar los recursos que tenemos. En la Fundación Ellen MacArthur Foundation tenemos estos libros gratuitos, de bajada gratuita, de cómo hacer que podamos circular y transitar hacia una economía circular. Y para terminar, uno de mis libros, que todos los que me conocen saben que recomiendo mucho, que es el de Sapiens, de Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, que nos explica muy bien cómo nuestra especie sobrevivió a los otros sapiens y cómo nuestra especie se ha ido adaptando, utilizando su inteligencia en un planeta. Pero claro, el problema es que ahora el antropoceno está haciendo de las suyas. Es decir, nunca creíamos que una especie iba a modificar
las condiciones climáticas de un ecosistema global. Y eso lo estamos haciendo. Con todas las consecuencias, ustedes pueden también ahora poner el cisne verde, que esto va a conllevar. Hace poco 735 economistas de primer nivel dijeron que tenemos un gravísimo problema de cambio climático que puede ser peor que la crisis del 29 de Estados Unidos. No lo digo yo, lo dicen 735 economistas de muchísima altura. Y un libro que también nos reflexiona, enfermos, gordos y pobres, de cómo los contaminantes químicos que nos estamos tomando están afectando de manera muy, muy grave a nuestra salud. Decirles a todos que por favor cumplamos cada uno con la humildad que podamos, seamos partícipes del cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Estos no están aquí porque son colores muy bonitos y porque, en fin, podamos entender que esto casi es un juego de niños. Esto queda bien los ODS. Tenemos un gravísimo problema como especie, tenemos un gravísimo problema como humanidad, tenemos un gravísimo problema planetario. Insisto, solo para pensar que nuestro planeta puede seguir aguantándonos, porque la mayoría de especies van a vivir con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros sí no lo estamos haciendo muy bien, porque llevamos ya 26 cumbres contra el cambio climático, que la 26 va a ser en Glasgow, y hemos tenido que establecer una Agenda 2030 para intentar reconsiderar lo que estamos haciendo a nivel de gestión de la economía global. Muchas gracias por su atención. Espero haberles en estos minutos haber transmitido la importancia que tenemos todos de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y que cada uno, desde su humilde posición, intente aportar, como la teoría del colibrí, que el profesor doctor Víctor Meseguer siempre explica muy bien, que cada uno haga lo que pueda, ponga su gota de arena, su gota de agua, su grano de arena, porque, sinceramente, si no somos capaces de entender que tenemos un problema, no lo vamos a solucionar. Muchas gracias y les deseo lo mejor a los organizadores de este excelente congreso, que es un congreso inclusivo. Yo creo que es un congreso que tiene muchísimo futuro, porque el alma y el ADN de los que lo organizan es de personas de bien, que entre todos quieren ayudar a que este planeta, a que esta humanidad y a que nuestros ecosistemas sociales y medioambientales sean mucho mejor de lo que están. Muchas gracias, profesor Sanabria, muchas gracias a todo el equipo organizador de este excelente congreso y muchas gracias a los participantes que nos han acompañado y que nos van a acompañar en el desarrollo del mismo. Muchas gracias a usted, doctor, por la intervención magistral como siempre. Y bueno, tiene 3 preguntas aquí en el chat que se las voy a formular porque, bueno, para no perder el hilo con otras conferencias primero. Y la primera la hace el estudiante o la persona Andrés Felipe Chimá y pregunta: ¿cómo reduciría costes y creará empleo la transición a una economía circular? O sea, ¿cómo reducirá los costos y creará empleo esta transición hacia la economía circular? La segunda pregunta la hace María Talía Conejo Castro y plantea: ¿qué economía lineal propone usted, doctor? Y hay otra que cuál es la importancia de incluir la economía circular en las mallas curriculares de las carreras. Tiene usted la palabra, doctor. Vale, muchas gracias por las preguntas, todas interesantes. El tema de coste. Nuestra especie tiene un problema con definir coste. ¿Cuál es el coste de una inundación? ¿Cuál es el coste de que no llueva? ¿Cuál es el coste de no tener materias primas actualmente? Que, por ejemplo, en España hay 15 multinacionales paradas. ¿Por qué siempre nos vemos el coste? Es que esto me cuesta tanto. ¿Y cuánto te costará cuando no lo tengas? ¿Cuál es el coste de no tener agua? ¿Cuál es el coste de las enfermedades derivadas por la toxicidad? ¿A qué eso no nos lo cuentan? Bueno, pues yo les pido que ustedes lo busquen, que hay datos sobre esos costes. Este manifiesto que han firmado 735 economistas habla de un coste de PIB de miles de billones de dólares. Porque cuando no hay agricultura, cuando no hay comida, cuando no hay agua, el coste es terrible. ¿Cuál es el coste de una vida humana por no poder comer o por enfermar por una toxicidad? ¿Cuál es ese coste? Noruega es un país productor de petróleo. Oslo es la principal ciudad de Europa que tiene coches eléctricos. ¿No saldría más barato a los noruegos que sus coches fuesen de gasolina? ¿Por qué ponen eléctricos? Pregunto.
Los costes los beneficios de la sostenibilidad son infinitamente mejores a los costes. El problema es que ¿a qué llamamos coste? Los países más avanzados son los que tienen más sostenibilidad medioambiental, curiosamente. Curiosamente. Menos materias primas utilizo, menos recursos energéticos consumo, menos estrés le doy a mi sistema productivo y a mis tierras. Curiosamente. No se trata de... Y volvemos también a otro error de que entendemos que competimos en costes. Mientras no entendamos que competimos en sostenibilidad, así vamos. Cada vez peor. Cada vez peor. ¿Cuál es el coste de la pandemia del COVID? Con independencia de dónde ha venido el COVID. ¿Cuál es el coste? ¿Lo sabemos? ¿O está estimado el coste en pérdida de PIB? ¿Y por qué? ¿Por una pandemia? ¿Por un virus? Ese es el problema, que todavía que nos quedamos, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Miramos el coste de mañana. Y el de pasado mañana posiblemente ya no lo tengamos porque no hayan recursos. Porque no hayan recursos. Si ustedes van a la Agencia Internacional de la Energía y miran los recursos que nos quedan, van a flipar. ¿Por qué tenemos una crisis de materiales ahora? ¿Por qué tenemos una crisis energética? ¿Por qué? Yo le dejo esas preguntas. Yo no soy un sabelotodo, no soy premio Nobel de nada, ni pretendo serlo, pero sí leo mucho. Eso con respecto al coste. Segundo, economía lineal. ¿Qué tipo de economía lineal? Yo es que quitaría la economía lineal, sinceramente, porque es una economía que ahora mismo me produce peores beneficios que más beneficios. Entonces, prefiero una economía sostenible a largo, con las restricciones o las pérdidas de crecimiento de PIB ahora que pueda tener, pero prefiero una economía donde el desarrollo económico, social y medioambiental vayan unidos. Yo no prefiero una economía solo de crecimiento económico, porque tampoco sé la calidad del crecimiento económico. Entonces, yo abogo 100% por una economía circular. El modelo de economía actual, para mí, no es válido. Ahí tengo los índices de Gini de cómo va el mundo. Sí, que yo soy muy afortunado, como 3 veces al día, tengo un frigorífico, tengo coche, muy bien, pero sé que esto me está generando externalidades negativas y graves. Entonces, el concepto de economía lineal, ¿usted utilizaría un motor de la serie T de Ford de hace 100 años? ¿Por qué los coches utilizan ahora motores distintos, más avanzados que el de hace 100 años? ¿Por qué seguimos utilizando un modelo de economía que llevamos ya 26 cumbres contra el cambio climático? 26 cumbres. Algo estará pasando para llevar 26 cumbres contra el cambio climático. Parece ser que algo no está funcionando bien. A no ser que sean cumbres donde la gente quiera ir de vacaciones cada año a un país. Pero aparte de las cumbres contra el cambio climático, hay otros problemas más graves. Esos son los que no se cuentan a nivel general. Entonces, abogo por una economía circular, no por la economía lineal. Me parece que tener una economía donde tú ya de por sí digas que vas a generar residuos a reventar, me parece una absurdez terrible. Es decir, voy a extraer, a producir y lo demás lo tiro a la basura. Pero usted, es que la Tierra no es limitada. ¿Vale? Y incluir en el currículum la economía circular, vamos, desde el minuto 1. Pero, desgraciadamente, por ejemplo, en mi facultad, son 7.600 alumnos, cerca de 400 profesores, es la segunda o tercera más grande de España, la Facultad de Económica y Empresariales. Hay un libro de economía circular porque creo que lo pedí yo y lo único que lo saca soy yo. No hay mucho interés en que esto de la economía circular tenga desarrollo. Bueno, pues ya está. Sin acritud ninguna. Pero bueno, así nos va. Después, si no llueve, si tenemos toxicidad, si tenemos tiroides, no preguntéis por qué nos viene esto, ¿eh? Porque en los libros estos hay también otro libro que se llama Libérate de los tóxicos, del doctor Nicolás Olea, que es profesor catedrático de la Universidad de Granada, que es fundamental, bueno, pues que también se lea. Es decir, que todas las patologías de nacimiento de cada vez más gente con autismo, de patologías mentales por la cantidad de metales que estamos tomando. Por ejemplo, sabéis que en los países nórdicos y en los países bálticos las embarazadas tienen prohibido comer pescado. No sé por qué será. En fin, que las 3 preguntas, los costes, lo he contestado creo. Se puede estar de acuerdo o no conmigo, por supuesto, es lo que yo opino humildemente como un simple profesor que soy. La economía legal la he contestado y incluir por lo menos en los currículos lo que son los conceptos de economía circular creo que debería ser obligatorio y que después cada uno decida
si prefiere un modelo de economía lineal o uno de economía circular. Tenemos la gran libertad de poder elegir si quiero un modelo que me genere montones de basura y desperdicio y toxicidades o un modelo que no me lo genere. Así de simple. Gracias por vuestras interesantes preguntas. Muchas gracias, doctor. Eso le da muestra que lo interesante del tema, lo novedoso y sobre todo la cultura que hay que seguir sembrando en estos temas. Una ponencia magistral como siempre y le damos las gracias al doctor Valentín. No sé si el ponente de Italia está por aquí, doctor, para darle la palabra, que tenemos un tiempo, ya que Víctor no ha entrado todavía. Bueno, pues entonces le digo que entre en un segundo. Bueno, ya está. Carmelo, si nos estás escuchando, prepara la exposición. Él lo va a hacer sobre economía verde. Sí, yo. Es un doctorando que tenemos aquí en la Universidad de Granada, viene de la Universidad de Nacone, lo ha hecho con su catedrática de la Universidad de Roma también y en Nacone, y creo que puede contribuir un poquito a seguir en este tema de sostenibilidad. Don Carmelo, comparte usted su presentación, por favor. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Carmelo desde Italia y bueno, puede compartir la pantalla. Buenos días. Buenos días, te escuchamos perfectamente. Tienes la atención de la sala y puedes compartir la pantalla cuando quieras. ¿Se ve todavía? Todavía no estás compartiendo todavía. Lo veo otra vez. Aquí debajo tienes la flechita que dice presentar ahora. Lo he hecho, pero no sé por qué no se ve. Ok, tienes que marcar, cuando te salga el cuadro, tienes que presionarlo nuevamente arriba y entonces que te deja. Y sí, lo he hecho, pero no. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a la doctora Yailina Silveira Pérez, doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Sucre, en lo que el profesor Carmelo se prepara y continuamos sobre una conferencia sobre emprendimiento. Posteriormente, pues mi persona, el doctor José Sanabria, pues le voy a hablar sobre la metamorfosis de la educación física para personas con síndrome de Down. Vamos a estar hablando ahora de emprendimiento y posteriormente de actividad física para personas con síndrome de Down. Así que, pues, no se lo pierdan. Le damos la palabra a la doctora Yailina Silveira Pérez y posteriormente, entonces, al profesor Carmelo. Sí, adelante, doctora Yailina. Yo no se puede hacer nada. Se ha ido la conexión. Bien, buenos días. Buenos días. ¿Qué decimos si se ve? ¿Se ve? Sí, adelante, doctor. Bien, entonces, muchas gracias a mi antecesor, el doctor y amigo y profesor de muchos años, Valentín. Y como siempre es la antesala para hablar de temas que nos preocupan a todos, ¿no? Creo que ha sido muy interesante hablar de esta nueva temática, como es la economía circular y cada uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta. Cuando me invitaron para dar la conferencia en esta edición del Congreso de GADE, tenía dos disyuntivas importantes y era que
volver a este tema, digamos, del emprendimiento y hablar del emprendimiento social, o abordar algo que un poco se relaciona con lo que ya el profesor Valentín nos ha venido hablando, y es sobre cómo se enseña la economía. Realmente estamos enseñando la economía en función de esa necesidad ambiental, de esa necesidad social que existe a nivel mundial, y cómo Colombia se está comportando en ese sentido. Por lo que el tema de la conferencia, un poco en el día de hoy, y presentando resultados de investigaciones previas, es cuál está siendo la orientación hacia esa denominación de lo que se conoce como la nueva economía. Básicamente, sería hablar de cómo los pensus, lo que conocemos como pensum o currículum o planes de estudio, se están concretando, se están conformando para contribuir hacia que los nuevos economistas salgan precisamente con esa orientación, con esa visión de lo que es la nueva economía. Bien, a los que somos estudiosos del tema y somos profesionales de esta área, sabemos que, como bien decía el profesor, las ciencias económicas, que va a estudiar esas relaciones de producción que se establecen con productos que podrían, y bienes y servicios y demás, que son escasos, tiene esa responsabilidad también de asumir las nuevas tendencias tecnológicas de información, de comunicación que están surgiendo en el mundo. Esta mañana, por ejemplo, cuando veía las noticias, analizaba o veía, ¿no?, de cómo los fake news, ya que son las llamadas noticias falsas, están haciendo, digamos, detrimento a muchos negocios, están haciendo, digamos, un daño muy grande a lo que es el desarrollo de la economía de muchos países. Entonces, en cierta medida, esa desinformación o esa mala información que también puede existir atañe también a los planes de estudios de las carreras de economía. Muchas veces tenemos personas que no se dedican a esta área porque en los medios, en las redes, puede estar existiendo una desinformación al respecto. Sé que gran parte de los estudiantes que se encuentran ahorita en la sala, de los participantes en este evento, son del área de las ciencias, de la educación física, aunque también hay del área de economía. Y quizás digan, bueno, pero esto que me atañe, sí, sí le atañe, porque existe también la economía del deporte, la cual tiene también un impacto muy significativo en gran cantidad de países donde el deporte constituye una de las principales fuentes de ingreso. Entonces, básicamente, nuestra pregunta de investigación es cómo contribuyen esas carreras de ciencias económicas en Colombia en particular hacia la orientación de esa nueva economía que tiene como reto las nuevas tecnologías, el aprendizaje, la integralidad, el acceso, la calidad, el bienestar, el impacto, y algo muy relacionado con lo que hablaba el profe Valentín, con el compromiso social, donde también entraría, digamos, esta economía circular como uno de los ejemplos representativos. El objetivo general precisamente es ese análisis de los diferentes pensum de las carreras de economía en Colombia y ver si realmente está contribuyendo o no a ese análisis, basados en un estudio bibliométrico, en la identificación de las diferentes materias, disciplinas y demás. También se evidencia qué podría estar faltando, qué podría incorporarse en cada uno de estos elementos, ¿ya? Cuando nos dimos a la tarea de hacer este tipo de investigación en conjunto con la estudiante del curso de economía, de la cual forma parte también de esta investigación, la estudiante Oviedo, ya logramos determinar de que los pensos de economía se analizan, se investigan desde el punto de vista en revistas de alto impacto
con una totalidad, digamos, de 79 publicaciones y nacionales con 46, muestra aleatoria internacional, por lo que analizamos 125 pensums en sentido general de ciencias económicas, y en la base de datos de Scopus obtuvimos 1.257 documentos publicados en bases de científicas que hablan al respecto de los pensums de economía y de la nueva economía como tendencia a ir desarrollando. En este sentido, y el modelo que pretendemos implementar como fase inicial, digamos, de una investigación sobre estos pensums, la cual vamos a continuar para poder determinar si realmente las carreras de economía en el país están siguiendo ese tipo de tendencia, tenemos una hipótesis general donde decimos de que si se enseña de manera adecuada la economía, podría entonces tenerse ese impacto en lo que se refiere a la nueva economía. En esa gran preocupación que se tiene de que sea una economía que esté más orientada a la innovación, pero también a ese cuidado del medio ambiente, pero también a la sustentabilidad, a la responsabilidad social y, por lo tanto, que tenga un impacto social mayor. O sea, que esas relaciones de producción no se queden solamente en ese intercambio de bienes y servicios y demás desde un punto de vista macro, desde un punto de vista financiero, ya que es por lo que generalmente es visualizado, sino que se analice también el componente social, dado que la economía es una ciencia social. Entonces habría que también ver ese impacto social que tiene cada uno de los elementos. Cuando vemos en el análisis, como les decía, de los bibliométricos, vemos de que la tendencia a estudiar este tipo de fenómenos, este tipo de comportamiento, de cómo la academia está contribuyendo al desarrollo de esas ciencias, las curvas vienen siendo crecientes. O sea, cada vez se está estudiando más, cada vez se está analizando más si realmente la academia está impactando, está incidiendo en esos factores de la nueva economía. Precisamente Estados Unidos es uno de los países que integra, o sea, que investiga más al respecto, seguido de Reino Unido y de Rusia. Como ustedes pueden ver en la gráfica que se les presenta, no aparece aún países latinoamericanos que lideren este tipo de investigación. ¿Qué nos interesaría saber de los pensums, digamos, de estas ciencias económicas? ¿Qué asignaturas, en qué contexto se desarrollan? ¿Cuál es la duración? Y también, ¿cuál es la característica que tiene la universidad? O sea, el tipo de universidad que la viene ofreciendo. Cuando hacemos un análisis bibliométrico utilizando el Bose-Viewer de tanto de los pensums de economía como de la nueva economía, vemos cómo hay variables, cómo hay elementos que se repiten, que se relacionan. En este caso, uno de los elementos que mayor se relaciona, si podemos ver, es la economía circular, como bien nos hablaba magistralmente el profesor Valentín. Ya, o sea, hoy por hoy la economía circular es una de las materias, es uno de los elementos prácticamente obligatorios que tienen que estar en los pensums de economía como parte precisamente de esa transición, de esa orientación hacia la nueva economía. Aparece también como palabra clave, como elemento distintivo relacional entre estos dos términos, la sustentabilidad, ya la reducción de energía. O sea, son elementos que cada vez más se tienen que estar incorporando y se tienen que analizar en esta esfera. El estudio que realizamos en esta muestra que les hablaba de 125 pensums de economía nos arrojó dos clústeres fundamentales, o sea, que todo ese compendio de asignaturas que aparecen en los pensums de economía se manifiestan en dos tipos de grupos ya de asignaturas. Un grupo que es
orientada hacia un enfoque tecnológico, o sea, hay escuelas, hay universidades donde sus carreras de economía van más orientados hacia la parte tecnológica y hay otro clúster que está más orientados hacia el enfoque socioambiental de esa nueva economía y, por supuesto, ambos clústeres se relacionan. ¿Qué interviene en la parte socioambiental de esa nueva economía? Precisamente el medio ambiente, la responsabilidad social, el impacto y la sustentabilidad. Ya debemos enseñar a los economistas a ser cada vez más consecuentes también con este tipo de características, con este tipo de inclusión. Ya, a modo de discusión y para ir siendo cada vez más concreta en esta presentación, en esta conferencia que les estoy impartiendo, ya tenemos que de manera global, bien, se confirma de que sí, de hecho en Colombia gran parte de los pensums que fueron analizados están impactando hacia la orientación de esa nueva economía, dada que las variables vienen estando correlacionadas. Ya además se logró extraer que explícitamente los estudios de las diferentes universidades tienen el reto de la integralidad hacia el enfoque tecnológico. Hoy por hoy, las redes sociales, o sea, las TIC, con todas las tecnologías de la comunicación, la incorporación de nuevos software, el análisis, digamos, incluso hasta estadístico y macroeconómico a través de la tecnología debe incluirse, debe estarse asociando a cada una de estas carreras. Como bien les decía, ya a manera de conclusión, Estados Unidos es uno de los países que más analiza y que más aborda el perfeccionamiento de los pensum de economía y demás. Y precisamente estas variables deben analizarse, deben estarse relacionando con las competencias en la educación superior, la pedagogía, el aprendizaje y la perspectiva internacional. ¿Ya? Las áreas de mayor investigación siguen siendo las ciencias sociales, ya las ingenierías y las ciencias económicas. O sea, que la nueva economía no solamente se está analizando desde el punto de vista de las ciencias económicas, sino que otras ciencias sociales e ingenierías también están abordando esta tendencia de responsabilidad social, impacto social, medio ambiente, tecnología y sustentabilidad. En Colombia, el 69% de los programas de economía se encuentran en universidades privadas. O sea, ya llegamos a una conclusión de que sí, efectivamente, gran parte de los pensos de economía en Colombia tienen una orientación, tienen cierta orientación hacia esa economía, hacia esa nueva economía. Sin embargo, más del 50%, para ser exactos, el 69% recae en el sector privado, recae en universidades privadas. Entonces, eso es algo que hay que repensar, que hay que tener realmente en cuenta. Y que aunque existe la evidencia de esa orientación hacia la nueva economía, se evidencia también un desenfoque entre lo que se enseña y lo que realmente necesita el país con respecto a profesionales de economía, y eso es parte de lo que vamos nosotros a ir continuando en nuestra investigación, puesto que cuando usted analiza el número de graduados por área de conocimiento en Colombia, de manera global, las ciencias económicas, donde se incluye administración, contabilidad, ya contaduría pública y demás, es de las áreas de conocimiento donde más se gradúan los profesionales en Colombia. Ahí está la gráfica del CENIES, que es una de las organizaciones, digamos, legalmente representativas del país que puede ofrecer estos datos. Sin embargo, cuando usted hace un desglose, y tenemos aquí datos de 2019 y 2020 de esa área, vemos que economía es el área donde menos se gradúan. O sea, de ese gran cúmulo
solo de economistas, digamos, en 2019 hubo 60 con respecto a 340, 833 que hubo a nivel nacional en las otras áreas como contaduría pública y administración. Por lo tanto, aquí tenemos un gran reto, algo para repensar y que, como bien les decía al principio, quizás puede estar dado también por esos fake news, ya por ese tipo de falsas noticias que pudieran estar también desacreditando un poco la labor o el trabajo que tiene un economista como función. Entonces, a modo ya de conclusión, les digo de que precisamente la continuación, los estudios posteriores que vamos a hacer van a estar orientados hacia esa área de los fake news ya y cómo se pueden contrarrestar y cómo se pueden abordar. Por ejemplo, Estados Unidos ya está lanzando políticas ya en contra de Facebook, en contra de ciertas redes sociales para evitar esa propagación, digamos, de ciertas falsas noticias que podrían estar afectando negocios e incluso economías nacionales y la economía mundial. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Yailina. Le vamos a formular tres preguntas que tenemos aquí en el chat. La primera de Maritalía, que dice: ¿qué breve concepto de economía le daría usted a un estudiante de deporte? La segunda de Julia María Caballero, que plantea cómo podemos trabajar para que esos nuevos recursos económicos se establezcan en zonas públicas. Y la tercera de Edgardo Petro, de qué manera podríamos conformar los estudiantes grupos o algo por el estilo para llevar a cabo concientización a la ciudadanía y que nos tomen en serio en estos aspectos económicos. Adelante, doctora. Bien, primeramente, muchas gracias por las preguntas formuladas, aunque acá me dicen de que no se corrió muy bien la presentación de PowerPoint. No obstante, la puedo dejar a disposición de los coordinadores del Congreso para que así la puedan hacer llegar. Bien, entonces, un breve concepto digamos, de economía para estudiantes de deporte. Como bien les decía, la economía es la ciencia que estudia las relaciones de producción, ¿bien? Con los recursos que pueden ser escasos. En términos de economía del deporte, es la que está relacionada directamente con las relaciones que se llevan en instituciones deportivas, en áreas deportivas, ¿ya? Entonces, básicamente es esa, si lo quieren de manera bien escueta, bien resumida. Lo que sí tenemos que tener claro es que es una ciencia y que encima de eso es una ciencia social. Bien. La otra pregunta de cómo podrían, digamos, conformar grupos y demás para concientizar a la ciudadanía. Tengo estudiantes que han creado sus propias fundaciones, que están llevando, digamos, esos tipos de emprendimientos sociales también a las comunidades. Por ejemplo, aquí en el departamento de Sucre, en Chalán, hay varios grupos de estudiantes que han hecho este tipo de fundaciones sin ánimo de lucro y que están precisamente llegando a la comunidad. Desde el punto de vista, digamos, de la academia, que es lo que estamos ahorita aquí hablando, lo pueden hacer a través de sus semilleros de investigación, es una recomendación que les puedo hacer, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas. La propia RedGade es un elemento, es un área donde ustedes también pueden manifestarse, donde ustedes también pueden crear ese tipo, digamos, de grupo. ¿Me ayudas con la otra pregunta? Sí, cómo no. La otra pregunta es, ¿cómo podemos trabajar para que esos recursos económicos se establezcan en zonas públicas y en áreas deportivas para beneficio de la sociedad? Bien, precisamente para eso existe el INDER, existen los diferentes, digamos,
mecanismos gubernamentales, las alcaldías, las gobernaciones, ya que deberían ser las encargadas, pero principalmente lo que es el INDER y estas, digamos, instituciones gubernamentales. Nosotros hicimos una investigación paralela a esta, donde vimos también la gestión de la confianza que tiene la comunidad, que tienen los empresarios con respecto a estos órganos públicos, y realmente la confianza es muy baja. Entonces, ese es un elemento que también se podría trabajar para que, como bien dice una de las preguntas, se les tome en serio, para que se puedan entonces también llevar estos recursos a las diferentes zonas. Bien, un poco elevar, un poco levantar ese nivel de confianza que debería existir entre las organizaciones públicas y la población. Bueno, muchas gracias a la doctora Yailina Silveira, una conferencia también muy interesante, muy actual en estos temas y en esta sociedad contemporánea que estamos. Muchas de estas sociedades afectadas también por la pandemia del COVID-19 que no podemos negar. Y aprovecho para darle un saludo a la audiencia, específicamente a Edgardo Petro, a Maritalía, a José Fernández, Jesús Danuil, Julia María Caballero, Alexander Ramos, que están muy activos en el chat, formulando preguntas y intercambiando directamente con los ponentes. Les reitero a todos los participantes que esta es una oportunidad que ustedes tienen de intercambiar directamente con los ponentes de muchos países, de saber otras realidades, de hacer preguntas y bueno, pues que aprovechen estas oportunidades. Entonces sí, vamos a pasarle la palabra, vamos a darle la palabra al profesor Carmelo, a ver si pues ya estamos listos con su presentación. Adelante, profesor Carmelo. Perdonarme antes por la conexión. Veo ahora. Active el micrófono, por favor. Perdonarme antes por la conexión. ¿Ahora se siente? Perfectamente, adelante. Igual, en lo que el profesor se prepara, también el chat sigue activo y bueno, pues pueden seguir con preguntas e interactuando con los ponentes. Adelante, profesor Carmelo. No sé por qué no va el PowerPoint, no sé, porque estoy dividiendo, pero no, estoy compartiendo, pero no sé por qué no va. Déjame hacer una prueba aquí, pero me parece que no hay problema. Este es el mío. ¿Sí se ve? O sea, aquí yo estoy compartiendo mi pantalla, me parece que se ve. Sí, porque lo he hecho, pero no sé por qué no va, por qué no comparte, no sé. Bueno, profesor, lamentamos sus detalles técnicos. Si quiere, no sé, nos la envía por WhatsApp o al propio Valentín y que me la envíe y yo se la comparto posteriormente después de la otra intervención para no retrasar el... Porque Valentín tiene. Sí. Envíala por favor al doctor Valentín y él me la envía al WhatsApp o al correo y después de la próxima conferencia pues, yo se la comparto y usted la, Sí. pues, la explica. Perfecto. Sí, bien. Perfecto. Bueno, entonces a la audiencia vamos a... voy a compartirles mi conferencia, voy a compartir la pantalla con su permiso, que se titula, bueno, mira, ahora aquí está, la conferencia que se titula específicamente Metamorfosis Educativa. Déjenme abrir la conferencia.
Ahí me confirman si se está viendo, si está pasando, por favor. Sí, señor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, pasamos a esta conferencia que yo les traigo en el día de hoy y que tiene mucho que ver con la responsabilidad social de las organizaciones gubernamentales, en este caso las deportivas y las relacionadas con el gobierno en temas de deporte e inclusión social. El título que les propongo es Metamorfosis educativa de la actividad física para personas con síndrome de Down, porque metamorfosis significa cambio, significa cambiar modelos, gestionar mentes, cambiar conductas, actitudes, planificaciones en función de este tipo de poblaciones vulnerables. Así que a modo de introducción les puedo decir que las actitudes que siempre han despertado a las personas con síndrome de Down han estado marcadas principalmente por la idea irracional y el rechazo. O sea, son poblaciones que viven en un rechazo en todos los sectores de la sociedad. Estos individuos han sido percibidos como un estorbo para la sociedad, dicho por estos autores. Este síndrome es la principal causa genética de discapacidad intelectual en todo el mundo, con una incidencia reportada de aproximadamente 1 cada 1000 nacidos vivos, y además de las diversas características físicas comúnmente conocidas, este síndrome presente en el nacimiento puede afectar a todos los sistemas orgánicos. Por lo tanto, podemos decir que la condición física para la calidad de vida desde este tipo de población se da desde un aspecto motivacional, mental, moral, emocional, espiritual y físico. Por lo tanto, es importante saber cómo se desarrolla la metamorfosis social de la actividad física y por qué es importante el desarrollo de estas poblaciones. Si pueden ver aquí, es una actividad real de un proyecto de investigación que tenemos en el marco de la Red GADE con universidades colaboradoras, incluyendo la Universidad de Granada, España. Aquí está un estudiante de la Universidad de Granada con los estudiantes del programa Ciencia del Deporte de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, haciendo una actividad específicamente con los chicos y los jóvenes de la Fundación para el Síndrome de Down de Sincelejo. Como pueden ver, una actividad que no llevó recursos, no llevó implicaciones, no llevó política, y por lo tanto este nivel de responsabilidad en ocasiones no se aplica o no se tiene por parte de las entidades gubernamentales. Partiendo de esto, tenemos que decir que la urgencia de un cambio en la concepción y práctica de la actividad física intenta focalizar la mirada en las diferencias educativas y la posibilidad de un enfoque, partiendo de una dinámica positiva para un aprendizaje permanente de estas poblaciones. La percepción del profesorado de actividad física tiene diferentes aspectos de la vida en estas personas con síndrome de Down. El gobierno los atiende hasta los 14 años y en ocasiones cuando este tipo de poblaciones llegan a una clase de actividad física o de educación física o deporte o recreación, son marginados. Muchas personas no los integran en los equipos, no lo tienen en cuenta para el desarrollo de las actividades y se le da otras tareas de menor cuantía y es una forma de discriminación en este sentido. Por lo tanto, los docentes de educación física o los profesionales de esta rama deben potenciar la convivencia entre los escolares, potenciar una educación sobre la base de relaciones interpersonales y sobre la base de emociones positivas o negativas, pero que se trabajen en equipo. Son uno de los elementos que tenemos que lograr. Asimismo, el proceso de maduración del pensamiento de los profesionales que pueden ser transformados durante el tránsito de los estudiantes universitarios por los sistemas de educación superior relacionados con la actividad física, deporte y recreación han incorporado el desarrollo de jóvenes con síndrome de Down, específicamente promoviendo el crecimiento, el desarrollo, promoviendo la compensación, la unidad social, la sociedad y sobre todas las cosas profundizando en la comprensión. Sin embargo, existen muchas lagunas por tratar y potenciar. Si en el marco de este proyecto de investigación yo hacía un estudio de las mallas curriculares de los profesionales de educación física en carreras como ciencias del deporte, educación física y recreación, cultura física, que tenemos en varios países de Latinoamérica, y son muy pocas las carreras que preparan a los profesionales para esta actividad. Cuando más las carreras donde aparecen la intención de trabajo o de formación de los profesionales en estas áreas cuentan con una sola asignatura, deporte adaptado o actividad física adaptada, pero hasta ahí. Teniendo esto una laguna que cuando los profesionales se gradúan y chocan con este tipo de poblaciones o este tercer sector, pues no saben cómo proceder y cómo trabajar. Son lagunas que tienen hoy nuestra sociedad y que imaginan desde el punto de vista profesional, académico y de proyección social este tipo de poblaciones.
Por lo tanto, existe una compresión a la relación de los diferentes juegos deportivos y las distintas clases de emociones. Esto es un tema de máxima importancia para el diseño y aplicación y evaluación de programas en el campo de la actividad física y el deporte orientados hacia el bienestar personal y social. Por lo tanto, el juego en las clases de educación física, de actividad física y demás se vuelve la herramienta fundamental para la integración de este tipo de poblaciones. Por lo tanto, tenemos también ahí como tarea, y es una responsabilidad, porque en ocasiones, como vemos el nombre del simposio, que es responsabilidad social, pues pensamos que netamente es de las empresas, y no es así. La responsabilidad social también parte de las personas con la sociedad, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, pues también están los procesos de inclusión. Por lo tanto, el desarrollo de la actividad física debe prevenir el sedentarismo también en estas poblaciones. Hay que programar ejercicios basados en las comunidades para aumentar estos niveles de actividad física en estas comunidades. Hay que potenciar la integración de todos los factores sociales involucrados para potenciar el mejoramiento de la condición y la calidad de vida de estos chicos. Estos chicos presentan anomalías musculoesqueléticas, específicamente el síndrome de Down. La combinación de la laxitud de los ligamentos y el tono muscular bajo, que contribuye a aumentar el riesgo de trastornos musculoesqueléticos y un retraso en la adquisición de hitos motores. Ante esta situación debemos cambiar, debemos hacer algo, debemos llevar la actividad física para potenciar y mejorar estos elementos. Si bien no se van a resolver del todo, pero sí van a mejorar su capacidad de movilidad, de desarrollo, de integración y con esto su calidad de vida. Nosotros establecíamos una pregunta y decidí presentar mi conferencia en el marco de una metodología de la investigación, teniendo en cuenta que tenemos aquí hoy también muchos estudiantes desde esta asignatura y mi objetivo es que vean cómo se presentan los proyectos de investigación o las investigaciones para diferentes temas. El objetivo de este proyecto es elaborar un sistema educativo de actividad física, agua y tierra que transforme la condición física de los jóvenes con síndrome de Down. El problema al cual nos enfrentamos fue cómo transformar el estado actual de la condición física de estos jóvenes con síndrome de Down. Cuando hacíamos esta primera iniciación, utilizamos pues el método general de aprendizaje basado en problemas, porque nos enfrentamos directamente a los problemas de estas poblaciones y tratamos de mejorarlo. Establecimos un sistema educativo para la actividad física con actividades en el agua y en la tierra, como pudieron ver en la foto anterior. Y se asumió un diseño muestral con criterios de 21 jóvenes para el 70% de la población de la Fundación para el Síndrome de Down. Aunque parezca que es el 70%, nosotros estamos muy satisfechos porque cuando hicimos un diagnóstico de la población, hay alrededor de 500 personas en la ciudad de Sincelejo que están en condiciones de vulnerabilidad social y solo 30 chicos están asistiendo a esta Fundación para el Síndrome de Down. Por lo tanto, ahí pueden ver en la tabla la edad, el censo con el que se trabajó y fueron uno de los principales aportes. Cuando establecíamos esta investigación y lo pudimos ver ahí, miren las actividades en el agua en esta foto que tienen a la derecha, pues también hicimos un estudio de investigación. Y si pueden ver en el gráfico, esto es un tema que ha ido en aumento, porque en el marco de que el mundo haya una descentralización de los problemas, de los recursos, corrupciones, criminalidad y altos índices de todo, hay un gran sector de la población, sobre todo investigadores y profesionales que se están preocupando por este tema y se puede apreciar en el gráfico cómo ha sido un tema que va en ascenso. Por lo tanto, a modo de resultados, pues presentamos un diagnóstico que nos arrojó dos componentes fundamentales para la actividad física en este tipo de población. La primera, la actitud física relacionada con el rendimiento y la segunda, la actitud física relacionada con la salud. ¿Ya? Son dos elementos a los que se puede trabajar con estas poblaciones, porque estas poblaciones también se pueden integrar en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Paralímpicos y también pueden efectuar deporte de alto rendimiento si existiera el personal que los apoye y demás. Dentro de las pruebas que le aplicamos para medir su capacidad estuvieron el equilibrio, el typing, la flexión del tronco, el salto de longitud, tracción del dinamómetro, abdominales, flexibilidad y carrera de ida y vuelta. Todo esto lo pueden encontrar en el link que les dejo en esta presentación, que miren lo que abajo, específicamente en la batería Eurofit. Este es el cuestionario que aplicamos a través de la batería Eurofit y estas son las preguntas que se le realizaron a padres, profesores
y directivos de esta fundación. En sentido general, pudimos ver que estos chicos presentaban un índice de masa corporal muy alto, un porcentaje de grasa inicial también alto y un perímetro abdominal inicial que sí estaba bajo. En cuanto a la capacidad, el test oculomanual, o sea, la vista, pues la tenían, o sea, bastante bien, muy rápido. Sin embargo, ya los test de agilidad hacia la izquierda y hacia la derecha eran bajos. O sea, que tienen una muy buena posibilidad de captar elementos con la vista. Sin embargo, su desplazamiento y movilidad, pues, es muy lenta. Lo mismo pasó con el test de lanzamiento del balón medicinal, los abdominales y el salto bipodal, que no pasaron del 50%, o sea, valores muy bajos. En función de eso, establecimos el sistema SAFAR, el sistema de actividad física, agua y tierra, que potencia una nueva visión de ver la actividad física para personas con síndrome de Down, específicamente con la nueva metodología de aprendizaje basado en problemas, triangulando la información entre directivos, profesores, padres de familia y personal de apoyo, y sobre todas las cosas con una periodización de la actividad física. Aquí pueden ver los componentes del modelo y aquí pueden ver la planilla que utilizamos para evaluar este modelo. Este fue el sistema que aplicamos. Como pueden ver aquí, los componentes en amarillo son los componentes cardiorrespiratorios, los componentes en azul los de fuerza, los de verde en ejercicio de zumba, los naranjas en flexibilidad y, bueno, también otros elementos que utilizamos en el agua. Aquí está la sistematicidad, se aplicó por un periodo de 3 meses, específicamente 42 días, y después de aplicarlo, que pueden ver aquí el ejemplo de una sesión que se aplicó con ellos, pues pueden ver aquí en esta tabla cómo del valor inicial aumentaron muchos indicadores solamente en 3 meses. El salto bipolar de 1,05 pasó a 2, por ejemplo, el perímetro abdominal también, o sea, aquí de riesgo alto pasó a riesgo medio, el test de abdominales de regular pasó a bueno, ya el test de flexibilidad de promedio pasó a encima del promedio, el test oculomanual de bueno a muy bueno, y bueno, general, en sentido general, pues se mejoraron todos estos indicadores. A modo de conclusión, les puedo decir que como parte de la sistematización teórica y sobre la base de los resultados diagnósticos se elaboró este sistema educativo de actividad física, agua y tierra, el cual, como resultado de la intervención pedagógica, incide positivamente en la transformación de la condición física de los jóvenes con síndrome de Down y, por ende, pues se mejora la calidad de vida de estas poblaciones. Quiero darle en estas conclusiones un agradecimiento a los estudiantes del programa Ciencia del Deporte y la Actividad Física de SECAR, que participaron directamente en este proyecto, sobre todo en las actividades terrestres y en el agua, como pudieron ver en la foto, y como resultado de la intervención y validación empírica de la propuesta se comprueban las hipótesis planteadas y se verifica la significatividad de los cambios en cuanto a velocidad, salto, fuerza abdominal, lanzamiento, coordinación, porcentaje de masa, agilidad y índice de masa corporal. Así que aquí les presento las referencias y, bueno, pues validamos el sistema específicamente en la creación de las primeras Olimpiadas Especiales que organizó la Red GADE de conjunto con la Corporación Universitaria del Caribe, y donde estos chicos participaron, se les entregaron medallas y se les motivó a realizar la práctica de la actividad física. En esencia, solo les quiero decir, para terminar, reiterarles el concepto que les di al inicio de que la responsabilidad social no solo pasa por las organizaciones gubernamentales, sino que también la responsabilidad social es parte de cada uno de nosotros para con la sociedad. Cómo nos comportamos, cómo intervenimos, cómo incluimos, cómo trabajamos en equipo, cómo nos desarrollamos, y todo esto forma o potencia la calidad de vida para el desarrollo de la familia y la sociedad en nuestras comunidades. Muchísimas gracias por participar, por quedarse hasta el final, y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces sí, existen preguntas en el chat dirigidas al profesor, al doctor José Ramón, y vamos a ir puntualizando algunas de ellas. Bien, José Fernández nos dice de que si existe la didáctica en la educación física para personas con discapacidad, ¿ya?
María Talía nos dice, Maritalia nos dice que si según Alison es importante para las poblaciones y por qué para los médicos especialistas no. Me imagino que sea la actividad física. Como son varias preguntas, doctor, quisiera primero que fuera contestando estas dos y ahí vamos a ir pasando al resto de esa para que no pierda entonces ese hilo de las preguntas. ¿Bien? Bueno, la primera relacionada con la didáctica de este tipo de poblaciones, tenemos que decir que la didáctica es una sola. ¿Ya? La didáctica como tal es los métodos o es la metodología que promueve las ciencias pedagógicas. Lo que pasa con el tema de la didáctica, que amén de que existe para la educación física, hay que adaptarla a través de los nuevos métodos para este tipo de población. Y lo que está pasando es que los profesionales de la ciencia del deporte, la educación física y demás, pues no están adquiriendo estos métodos de trabajo específicos para las poblaciones. No se puede trabajar directamente. El profesor Carmelo, por favor, que está compartiendo la pantalla. Bueno, les decía que la didáctica es una sola, pero no se trabaja igual con un profesor o con una persona de síndrome de Down que con una persona que sea autista, ¿sí? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo el trabajo que se desempeña. Asimismo, ya podemos decir que no es lo mismo tampoco la didáctica, los métodos que se utilizan cuando un niño tiene problemas de hiperactividad. Y con todo esto se encuentra el profesor de educación física en la clase. Se puede encontrar con un estudiante hiperactivo, se puede encontrar con un estudiante que sea autista, con un estudiante que tenga síndrome de Down, y en función de eso, pues la didáctica tiene que cambiar y sobre todas las cosas, la clase tiene que ser más individualizada, ¿sí? No sé si me van a entender por ahí. La segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta estaba relacionada de que si según Alison es importante que estas poblaciones, ¿por qué para los médicos especialistas no? Sí, yo siento que para los médicos especialistas también lo tiene que ser. Luego, cuando hablamos de responsabilidad social, es un tema que nos atañe a todos, ya que todos somos miembros de la sociedad. Y cuando hablamos de calidad de vida y cuando hablamos de inclusión social y este tipo de poblaciones, pues los médicos, personal de la salud y toda la sociedad en sentido general tiene que formar parte de este ciclo, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando que son personas normales. Yo recuerdo al doctor Valentín que una vez charlábamos sobre este tipo de temas y nos planteaba, es que son personas como nosotros. Lo único que los diferencia a ellos de nosotros es un cromosoma. Entonces, no puede ser que personas estén tan marginadas y tan excluidas de la sociedad por tener solamente un cromosoma de diferencia a nosotros. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, por supuesto. Pero sí los exhorto a todos que no solamente nos quedemos con los contenidos que en ocasiones nos dan en la universidad, que nos dan en las instituciones, sino también que investiguemos estos temas, porque mañana podemos llegar a una institución educativa, a una fundación, a un determinado centro laboral y nos podemos encontrar con estas poblaciones y entonces muchas veces las marginamos porque no sabemos cómo podemos acercarnos, cómo podemos ayudar, cómo podemos comunicarnos. Así que la formación debe seguir y debe ser de forma permanente, ¿sí? Bien. Alexander Ramos nos pregunta qué estrategias pedagógicas y didácticas se pueden impartir en las instituciones para promover la inclusión a jóvenes con síndrome de Down. Julia María nos dice cómo podemos implementar más la actividad física en personas con síndrome de Down para evitar los problemas de salud y el bienestar social para ellos. Entonces, ya ahí después nos quedarían Jessy y Adalberto. Si desea, le hago las preguntas consecutivas o va a responderle primero a Alexander y a Julia María. Le respondo a Alexander y a Julia María. Sí. Bien, con respecto a las estrategias educativas, primero yo creo que hay que mostrar nuestras inquietudes con este tema en nuestras universidades. Se pueden crear nuevas asignaturas, nuevas optativas para trabajar con este tipo de población. Con respecto a las estrategias didácticas, pues son estrategias didácticas
individualizada en cuanto a la atención y la explicación, pero de integración colectiva. También se le pueden poner monitores, tutores. También un elemento fundamental en ocasiones es que se puedan integrar los padres de familia o familiares a estas actividades iniciales también, porque son niños que, como son excluidos muchas veces, pues no se integran fácilmente. Entonces tienen que ganarse en ocasiones la confianza de su educador, de su profesor, y esto también se logra a través de los padres de la familia y de sus amigos. Pero excluirlo no es una opción. Tenemos que integrarlo, tenemos que darle participación y estas son de las estrategias metodológicas que tenemos que tratar. Esto en cuanto a integración. Y desde el punto de vista de integración al desarrollo de sus capacidades y sus habilidades motrices, pues hay que trabajar individualmente. El modelo decía agua a tierra porque en el agua pues se desarrollan mucho más las capacidades físicas en este tipo de población, sobre todo las coordinativas, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las respuestas, ¿sí? Bien, y aquí nos escribe Jessie desde Toledo, ya nuestra querida amiga Jessie, y la pregunta es, interesante investigación, José Ramón, ¿pudieron corroborar la importancia de la práctica deportiva en su desarrollo de autonomía y autoestima, ya que estos aspectos son muy importantes para su desarrollo profesional? Y Adalberto, ¿cómo hacer esa educación integral? Primero que todo, a Jessie sí lo corroboramos. De los 15 indicadores que propusimos, se mejoraron 12 cuando empezamos a aplicar la práctica de la actividad física y la autonomía. Y como vimos ahí en la última diapositiva, incluso logramos organizar las Olimpiadas Especiales, donde participaron todos los chicos y logramos obtener ahí equipos de fútbol sala, hicieron patinaje, natación, atletismo, salto, sobre todas las cosas, bowling, ya el lanzamiento del balón, entre otras actividades recreativas. Así que no solo los trabajamos individualmente, sino que también los integramos y funcionaron ellos como equipo, ¿sí? Así que se logró afianzar ahí también una amistad entre ellos que en ocasiones pues no tenían porque son muy individuales en ocasiones o hay veces se reprimen en este sentido. Entonces pues sí, le logramos conformar estos equipos e integrarlos. Igual, bueno, quedo a disposición de ustedes también por el chat y va a haber mucho debate sobre estos temas en este congreso. Así que, bueno, por mi parte, agradecerle la presencia y la exposición al doctor Valentín Molina Moreno de la Universidad de Granada, España, a la doctora Ailina Silveira Pérez. También, bueno, me imagino que el profesor Carmelo en algún momento también hará llegar su diapositiva. Por errores técnicos, pues no pudo presentar, pero estas cosas pasan, sobre todo cuando son en las universidades y en estos foros virtuales y demás. Pueden formular, por favor, las preguntas que quieran en el chat. Yo me quedaré intercambiando un rato más con ustedes, pero en aras de cumplir el programa, les doy las gracias por la participación a todos en esta sesión del día de hoy. Y les recuerdo que a las 2 de la tarde tenemos también un panel muy interesante con otros doctores de Venezuela, España, Cuba también, que van a estar hablando sobre responsabilidad social también desde otras aristas. Incluso hay temas por ahí también de eSport y de muchos elementos que le pueden ser atractivos pues a ustedes. Muchas gracias por la participación en este panel. En el chat ahí también está el link de asistencia y nos vemos en el próximo panel. Muchísimas gracias a todos por la participación y bueno, esto es uno de los objetivos del Congreso, sembrar inquietudes para que se generen investigaciones. Hasta la próxima y nos vemos en la sesión de la tarde. Muchas gracias. Bueno, profe.